participo, soy presidente de la Fundación Empresarios por Puebla, soy parte también de la Comisión Ejecutiva y el Consejo del Consejo Coordinador Empresarial. Estoy metido en varias fundaciones y les voy a presentar algo de lo que estamos haciendo. Luego hablar un poco de esto que ahora se empieza a nombrar como la nueva normalidad, que es decir, en realidad el COVID no es un asunto pues nada más que se va a pasar en un mes y ya nadie se acuerde. En realidad está cambiando cosas de fondo. Y luego, pues para cerrar y muy al estilo UPAEP, hablar un poco de liderazgo, de bien común, de esos temas, ¿no? Entonces, la dinámica, ahí veo al barbón, por cierto, de su director Carlos Águila. Ya te vi por ahí, Carlos. Vamos a poner una presentación. Podríamos, a lo mejor lo que puedo hacer es irme más o menos rápido con la presentación y luego tener como una oportunidad de diálogo bastante amplia, si les parece bien, ¿no? Entonces, vamos a hacer esta presentación. Ahí se las pongo, ¿no? Y aquí estoy pendiente, ¿no? Entonces, pues, esta es la agenda que les propongo, la que ya les mencioné. Hablar primero de la magnitud de la pandemia, luego, ¿qué es esto del cuarto respuesta? Que es un poco el rol de los cuerpos intermedios, cómo le estamos jugando. Hablar un poco de estrategia empresarial, crisis y la nueva normalidad, y hablar un poco de liderazgo importa, ¿no? Entonces, hay primero, pues, esta sensación de que este virus realmente es de película de ciencia ficción. ¿Se acuerdan de esta película de Tom Cruise que era La Guerra de dos Mundos, ¿no? En donde tenemos estos invasores terribles que no hay forma ni con las armas que tenemos a disposición acabar con ellos, y es un virus, un enemigo invisible el que prácticamente acaba con ellos, ¿no? Entonces, parece que este escenario es, que estamos viendo con el COVID es realmente algo parecido de ciencia ficción, ¿no? Entonces, el secretario de Naciones Unidas decía, ¿no? Realmente estamos en una verdadera guerra, y al parecer este es un mensaje que dio hace como mes y medio. No lo estamos ganando. Era la época donde en Europa el crecimiento exponencial estaba terrible, y además decía, y no tenemos ningún plan como para atajar esto, ¿no? Aquí es importante decirlo que realmente China tiene mucho la culpa de que el fenómeno no se haya conocido a tiempo, no se haya identificado, porque China guardó mucho los datos y esto en parte agarró desprevenido al mundo, aunque es cierto que hubo países que se confiaron demasiado en que esto no iba a pasar nada, ¿no? Pero en realidad es increíble, ¿no? Pensaríamos que iba a ser una guerra nuclear, que iba a ser otro evento como el de aquel septiembre de las Torres Gemelas, pero no había habido nada, por lo menos en 100 años, que parara al mundo de la forma en que se está parando, y resulta que es un bicho microscópico, es un virus que proviene de los animales. Hablan mucho de que hay un virus muy similar en los murciélagos ahí en China. Ese murciélago se lo pasó a algún otro mamífero, y ese mamífero eventualmente en China lo llevaron a este mercado en Wuhan de animales vivos, y ahí se lo cocinaron, se lo comieron, y así empezó todo, ¿no? Y bueno, ¿y por qué digo detuvo al mundo, no? Esta imagen del lado derecho es muy interesante porque, por lo menos en lo que yo conozco y en la historia, no diría casi de la humanidad, pero nunca habíamos visto a todas las trajineras de Xochimilco estacionadas, ¿no? Pero este mismo fenómeno estamos viendo, por ejemplo, en los aviones en todo el mundo, ¿no? Todos los aeropuertos están llenos, y en general todos los lugares vacíos, los estadios, por ejemplo, los centros comerciales, los lugares que eran donde hacíamos el encuentro social, pues han quedado vacíos, y obviamente muchos espacios en el mundo, ¿no? Y luego, bueno, también tratar de poner en contexto, como que hace varias semanas todavía esa sensación, y me parece que fue un error de López Obrador, de pensar que los mexicanos teníamos alguna especie de inmunidad. Yo aquí digo, bueno, tal vez por la vitamina T de tacos, tortillas, tostadas, que al parecer nos hacía inmunes, pero que eventualmente la reacción que hubo por el lado de las universidades, el sistema educativo que anticipó esto, pues le ganó al gobierno, ¿no? El gobierno tardó varias semanas
en parar las ciudades, tal vez excepción del gobernador de Jalisco y algún otro que se anticipó, pero esas semanas han sido claves, y ahorita lo explico, para tratar de darnos cuenta que no somos inmunes y que sí tenemos que quedarnos en casa y que sí tenemos que reaccionar a tiempo, ¿no? Aquí quería comentar, Peter Diamandis es el autor de varios libros interesantes sobre el tema de las organizaciones exponenciales, la abundancia. Él es de los fundadores de Singularity University, ¿no? Dice, mira, lo único bueno que saco un poco de esta crisis es que la gente ahora sí entiende lo que es exponencial, ¿no? Y precisamente se refería a cómo esta pandemia llegó y atacó a Estados Unidos, ¿no? Y uno de los artículos más completos que he visto que explica este fenómeno, pues yo lo fui conociendo un poco por Twitter, porque la gente lo empezó a retuitear, pues es Tomás Puello. Tomás Puello es un ingeniero español de origen que se fue a estudiar a Stanford. Él está como en todo el tema de data science, tiene muy buena capacidad de comunicación, tiene un TED Talk incluso antes del tema del COVID sobre cómo comunicar tus ideas, que me parece muy bien. Y él escribe un buen artículo que tiene algo así ya como 50 millones de vistas. Dice, la diferencia entre hacer nada o solo mitigar o verdaderamente aplastar la curva, que es esto que él llama el hammer, salva muchas vidas, ¿no? Porque aquí hay varios darwinistas que dicen, miren, que se enferme el que se tiene que enfermar. Normalmente nos vamos a enfermar el 70-80% de la población, pensando que eso en México sería algo de alrededor de 100 millones, y se va a morir el 1%. Entonces, que bueno, se muera ese millón que se tenga que morir, es parte de la ley natural, y entonces no paremos la economía y que todo siga igual y demás, ¿no? Bueno, pues esto, Tomás Puello en estos artículos demuestra que si no haces una estrategia verdaderamente de aplastar o de hammer, esta mitigación al hacer nada es algo que se te puede volver incontrolable, porque ya lo veremos más adelante, mientras no haya una vacuna efectiva, no vas a poder parar este virus, ¿no? Y entonces entender que estas curvas de todas las pandemias tienen un factor que se llama la R, un poco de contagios, y que lo que importa es qué tanto el virus se puede reproducir, qué tan rápido, digamos, y qué tan rápido la gente se puede empezar a curar y tratar de eliminar con eso el número de contagiados y por lo tanto los que mueren, ¿no? Esta etapa de aplastamiento de la curva lleva de 3 a 7 semanas. Nosotros prácticamente en México pues llevamos ya todo abril y un poco a lo mejor desde la última semana de marzo y lo que va de mayo, ¿no? Y las expectativas todavía en algunas ciudades es que vamos a tardar todo mayo y alguna parte de junio para salir de esta fase de aplastamiento, que las medidas fundamentales es el distanciamiento social, pero también el uso de cubrebocas, el disminuir la movilidad, el tema de hacer mucho testeo y eventualmente lograr aplastar la curva, ¿no? Pero luego tenemos que empezar a volver, le llama a danzar, ¿no? Volver a la actividad normal, en teoría normal, porque la normalidad va a ser diferente, que tenemos que tratar de tener esta tasa de contagio, esta R por debajo de 1, pero siempre se ve que va a haber un rebrote y un poco que la tendencia va a ser que mientras no llegue la vacuna, la nueva normalidad va a ser que vamos a tener que seguir practicando, aunque regresemos al trabajo, a la escuela y demás, medidas de distanciamiento, medidas como el uso de cubrebocas, medidas como el lavarse las manos, el uso de los geles y tratar de vivir esta pandemia lo mejor posible, ¿no? Esta misma curva hace un par de semanas publicó este artículo, decía, bueno, ¿en cómo están estos países? Es un artículo que sigue al del Hammer y el Dance, ¿no? Y decía, bueno, preocupa que países como México, Rusia, la propia Suecia, estén siguiendo más una estrategia de mitigación que una verdadera estrategia de aplastar la curva. Por ejemplo, el caso de Suecia, el que dirige todo este programa, él habla de que él no va por una estrategia de aplastar y de cerrar la economía, sino por una estrategia que le llama inmunidad de rebaño, es decir, que algunas gentes se vayan contagiando, que esas con el tiempo queden inmunes y entonces ya no puedan volver a contagiar.
Pero aquí hay dos temas. Uno es que no está totalmente demostrado que quien se contagió una vez quede inmune. Y por otro lado, la verdadera estrategia de rebaño sucede cuando tú tienes la vacuna, ¿no? Y cuando eres capaz de evitar con gente vacunada la reproducción del virus, ¿no? Entonces, la gran pregunta hace 2 o 3 semanas es si México iba a agarrar, vamos a decir, una curva, estas exponenciales de mitigación, o íbamos a empezar a ver si la curva se empezaba a doblar. Y ahorita vamos a ver estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, que como no hay mucho sobre este virus y es algo relativamente nuevo, casi todo lo que se ha escrito, lo que trata de ver es qué pasó, digamos, en estos países que están hacia la derecha, entender cuestiones desde bioquímicas, biológicas, el comportamiento del virus, sociales, de seguridad, y tratar de todas esas experiencias, aprenderlas y poderlas anticipar de alguna manera en los países que apenas empieza la pandemia. Entonces, es muy claro que México, insisto, es una gráfica de hace 3 semanas, tal vez México ya ha evolucionado igual que Rusia un poco hacia arriba y hacia la derecha, pero sí vamos muy retrasados comparados con otros países, ¿no? Y esto se puede ver en la gráfica, ¿no? Sin ver el número, esto es como el número de casos nuevos, y lo que ven aquí en el centro, digamos, esta pancita roja ya en medio, quiere decir que aquí está la pancita de la curva, y cuando vuelves a ver verde es que ya estás saliendo de esa etapa del hammer y estás empezando la danza. Pero todos estos países que estamos acá, incluido México, pues lo único que sabemos es que estamos precisamente llegando al máximo de la curva, y que eventualmente lo que queremos es que esos rojos, pasando las semanas, cuando empiecen a declararse más contagios o diarios o más muertes diarias, se empiece a tornar de color naranja, eventualmente color amarillo, y en algunas semanas podemos estar en verde. Cuando estemos en verde podemos decir que verdaderamente ya podemos empezar a danzar, esto es decir, podemos empezar a retornar a hacer nuestras actividades, pero nunca de manera normal, eso que se nos quede. O sea, esto no nos va a regresar a la normalidad que teníamos antes del virus, va a haber una nueva normalidad, ¿no? Entonces, un par de gráficas más. Estas son unas gráficas que inicialmente lanzó el Financial Times, aquí los ha replicado muy bien. Para el caso México, síganlo en Twitter, Monsieur QFB, Israel Gómez, que es un químico farmacobiólogo que se ve que entiende de estadística y de gráficas. Pero vean qué interesante, o sea, Corea del Sur es un ejemplo de cómo lograron aplastar la curva relativamente rápido. Japón con sus dudas, porque además ha tenido rebrotes. Pero vean, Suecia y de alguna manera México traían una curva muy parecida. Es decir, Suecia, recordemos, que decidió no hacer una estrategia de aplastamiento, sino solo de mitigación. Y lo que venía pasando en México se parecía más a una estrategia de mitigación, y ahora es más claro que es una estrategia de mitigación. Y no se diga Brasil. Brasil puede ser bastante complicado. Estos son números de casos acumulados. Hay también que decir que en México, por el sistema que tenemos Centinela de no hacer pruebas multitudinarias, también esa información nos puede estar engañando un poco, ¿no? ¿Dónde sí es de espanto lo que pasó? Pues en Estados Unidos, en España, en Italia, y Francia y Alemania, a pesar de haber tenido bastantes casos porque hizo mucho testeo, la verdad que en números de muertos no salió tan mal, ¿no? Viendo esta de la derecha, es la misma gráfica, nada más que con otros países más latinoamericanos, ¿no? Para que el que no le gusta compararse con los suecos porque son güeros, son grandotes, en fin, pues bueno, acá lo que se demuestra es que México, digamos, Perú, Brasil, no han logrado del todo frenar el crecimiento. Parece que Guatemala sí, Argentina también, Ecuador, a pesar de las graves escenas, empieza a doblar la curva, pero casi se puede anticipar que muchos de nosotros rebasaremos sin lugar a dudas el número de casos que tuvieron los chinos, ¿no? Porque China lo logró de alguna manera todavía contener en la zona de Wuhan, ¿no? Ahora, los gráficos anteriores eran el número de casos, es decir, de contagios positivos, y este es el número de funciones. A mí me parece que esta gráfica nos ilustra más lo que realmente está pasando en México, a pesar, insisto, que hay muchas dudas,
de si no se están subreportando aún los muertos con este tema de la neumonía típica, ¿no? Esta semana pasada salieron varios artículos en periódicos internacionales diciendo que en México los datos no son los que son, pero la verdad es que va a ser muy fácil detectar eso porque hay como unas curvas históricas de funciones anuales, ¿no? Y entonces tú a esas le sumas las detectadas por COVID, pero si hay además una gran diferencia que no se puede explicar, se puede asumir que fue por COVID. Entonces esto lo conoceremos en las próximas semanas, ¿no? Un dato del Reino Unido, que ya de por sí estaba mal, es que hay que 43,000 muertes adicionales que no se están explicando. En casos como Brasil se habla de 35-40% más de muertes, ¿no? Entonces, aquí es la parte que debemos de preocuparnos. Yo creo que claramente Brasil se está saliendo de control y Brasil va a terminar siendo un caso similar a Francia, Italia y esperemos no a Estados Unidos, pero México empieza a aligerar o a poder voltear un poco la curva y esta pudiera ser una buena noticia, ¿no? Si lo vemos en términos de cómo explotó el fenómeno, estos son como los casos nuevos, son promedios móviles después del caso número 30. ¿Qué fue lo que pasó? Pues vean cómo en Estados Unidos se les fue exponencial y sin control, como países como España, aquí fue donde hicieron su paro nacional y eventualmente lograron bajarlo, Italia lo mismo, pero vean México en qué etapa va. Y aquí entonces la pregunta es, si hemos logrado en los mismos días, bueno, desde que apareció el 30º caso, ver una curva así, puede ser una buena noticia en el sentido de que nuestra curva, o las medidas que tomamos, nuestra curva va a ser más plana desde el principio y no vamos a tener esta explosión. Y esto puede ser bueno porque si eventualmente esto llega a crecer un poco más hacia adelante, la saturación de hospitales y demás no va a ser tan grande como se preveía, ¿no? Entonces, bueno, simplemente para ir terminando este primer análisis, hay que cuidarnos mucho porque no va a haber esa nueva normalidad. Si esta es la misma curva epidémica que va México y si empezamos a ver que ya vamos a tener menos casos que el día anterior y esto implica el ir bajando la curva, hay que tener mucho cuidado con confiarnos y con volver a los bares y a los clubes y a todo eso, porque todavía este riesgo de rebrote existe, ¿no? Ha pasado, por ejemplo, en Corea, que ya estaban relajando las medidas, hubo un chico que se fue a una discoteca, a un bar, él estaba contagiado y él eventualmente contagió a otros y hubo un brote muy focalizado porque tienen un sistema de tracing, es decir, de rastreo de las personas con enfermedad y pudieron detectar que ahí se había generado y entonces cambiaron un poco las fórmulas para regresar, ¿no? Es decir, van a volver a cerrar estos lugares públicos, ¿no? Ahora ya nada más para hacer una lupa, si entramos a ver qué está pasando en México, pues obviamente Ciudad de México, Estado de México, por el índice de concentración poblacional, porque la gente no ha parado a tiempo, y ahorita les enseñaré unas fotos, pues están en un grave problema. Le sigue Baja California Norte, por el tema básicamente de Tijuana y toda la influencia que hubo de Estados Unidos, ¿no? Quintana Roo tuvo una fase inicial fuerte, ya la han logrado un poco mitigar. Puebla no se ve mal, pero lo que preocupa es que tampoco se ve que se está haciendo hacia la derecha, como ya se ve que lo está haciendo, por ejemplo, Baja California Sur y tal vez Coahuila. Y Jalisco es muy interesante porque aquí, fíjense, la reacción oportuna de un gobernador ha hecho que hasta ahora el número de casos en Jalisco relativamente a su población sea extraordinariamente bueno. Lo que es un reto ahora para Jalisco es realmente que se vea y que se aplane la curva, ¿no? Nada más recuerden que del lado izquierdo estas son unas gráficas que se llaman semilogarítmicas, es decir, del lado izquierdo es el logaritmo del número de casos y del lado derecho sí está bien puesto el tema del número de días. ¿Qué ventaja tenemos cuando hacemos una curva semilogarítmica? Que podemos, digamos, linearizar bastante y tener una idea más clara de lo que está pasando, porque si no estas curvas, si no linealizáramos, se irían todos hacia el cielo y nos podría confundir.
¿no? Ayer Gatell presentó esta gráfica de Puebla y dijo, bueno, sí preocupa porque sí se ve, aunque en Ciudad de México, Estado de México tenemos ya muchos casos, parece que ya le estamos controlando, pero en el caso de Puebla, las expectativas o los modelos que tenían contra casos confirmados, pues parece que se les están saliendo de control. Pero esto pudiera tener también razón, porque también en Puebla se ha tratado de impulsar más el número de pruebas. Y bueno, tal vez cuando el gobernador Barbosa ve estas gráficas, a lo mejor se preocupa y por eso lanza temas como el no circula, que yo entiendo que es molesto, pero sí es cierto que hay una alta correlación entre poder aplastar la curva con estos índices de movilidad, que curiosamente hoy se pueden calcular relativamente fácil por el número de celulares que tenemos. Tanto Apple como Android, Google, tienen estadísticas de estas de Big Data que se ve la caída de la movilidad. En ciudades como el DF la movilidad ha caído 80%, en ciudades como Puebla andamos en el 70 y tantos, pero a lo mejor en Chiapas solo andan en el 40 y tantos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y el no circula tiene sus cosas, a lo mejor eso impulsa que la gente viaje en transporte público y te contamines más, pero en realidad todas las medidas, y si son coordinadas, de bajar la movilidad son razonables, igual que el uso de tapabocas, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esto nos preocupó, nosotros sentimos que en una etapa inicial el gobierno estaba como soslayando el problema y tratamos de crear alguna respuesta desde la sociedad. Y entonces le hemos llamado a este esfuerzo algo así como cuarto respuesta, que en un primer inicio lo que buscábamos era una coordinación pública-privada, ¿no? Y entonces hicimos esta presentación a un par de secretarios para que lo comentaran con el gobernador. Pues era un grupo de instituciones, ¿no? Que se trataba en realidad de coordinarnos, de coadyuvar, de entender que estamos en una situación de urgencia, ¿no? Acá hay algunos de las instituciones que respondieron. Es muy interesante la respuesta de las fundaciones que están teniendo hoy un rol fundamental. Por supuesto, el Banco de Alimentos, pero Fundación BBVA está poniendo peso sobre peso y además de un fondo de 470 millones de pesos para ayudar. Y entonces se coordinaron Fundación BBVA y Tecnológico Monterrey. Esto parece que fue una petición muy concreta de Marcelo Ebrard al CEO, al director general de FEMSA, que es el Diablo Fernández Carvajal, que es un poblano, y que le pidió a Ebrard, oye, ayúdenos con su equipo de gente para entender en el Tecnológico Monterrey lo que puede estar pasando, y él lo que quería tener es una cuestión desde de las universidades particulares, una visión complementaria a lo que estaban haciendo la UNAM y otras instituciones como el CONACYT. Pero además, como uno de los hermanos del Diablo Fernández, pues también es presidente de Bancomer, pues decidieron juntarse y conseguir este dinero, ¿no? Entonces, por supuesto, nuestro rector Emilio, las universidades más relevantes de Puebla privadas están puestas, el Consejo Coordinador, algunos sindicatos, y nos hemos estado reuniendo en una estructura que es bastante interesante, ¿no? Esta es una estructura que tiene 4 patas, digamos, una pata muy fuerte de salud, que se la coordina el doctor Sergio Asia, un pediatra muy reconocido, una pata de economía, empresas y empleo, que lo que busca es mitigar el impacto económico y a los empleos, pero también ya estamos diseñando un plan de regreso de las empresas a una economía fuerte. Lo lidera Ignacio Alarcón, que es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. En la parte social estamos dando enfoque muy fuerte a la vulnerabilidad alimentaria, porque sentimos que esta parte de quedarse sin un ingreso, sin un empleo, puede causar después de unas semanas un tema de alimentos muy fuerte, y entonces estamos logrando objetivos muy grandes como 150,000 despensas adicionales a las que ya repartía el Banco de Alimentos. Carlos Quiroz lo lidera, él es el presidente del Banco de Alimentos. El Banco de Alimentos es parte de la Iglesia, de Cáritas, y la verdad lo que hacen es extraordinario porque lo han hecho como muy empresarial y de una manera, vamos a decir, como muy independiente, lo han hecho muy bien. Y luego siempre preocupaba el cuarto de seguridad, porque sentíamos que este entorno podría ser propicio pues, para muchos desmanes, por ejemplo, saqueos, por ejemplo,
robos, asaltos a casa habitación, en fin, con el pretexto a lo mejor del hambre, se podría todo descontrolar. Y entonces lo que hemos hecho en cada uno de estos cuartos, convocar a muchos actores sociales y eventualmente coordinarnos en el cuarto central. En el cuarto central está Fernando Escalera de la Fundación BBVA Bancomer, Ángel Fernández, que es el presidente del Patronato Hotel de Monterrey, ellos dos porque están poniendo también mucho dinero, Coral Cañedo para que nos ayude todo el tema de medios de comunicación, Pepe Mata representando al consorcio universitario, Luis Contreras, que está tanto en la Junta de Gobierno de UPAEP como en el TEC de Monterrey, Guillermo Ruiz Argüelles, que es un doctor, una eminencia que recientemente ha salido publicado, que están haciendo esto que se llama un clinical trial, ensayos clínicos ya registrados sobre el uso de plasma de pacientes convalecientes para pacientes enfermos, y hasta ahorita lleva resultados muy interesantes, y con un apoyo muy fuerte de nuestros rectores. Yo con nuestro rector Emilio Baños me coordino casi diario, estamos armando unas hojas interesantes de los resultados, y bueno, la parte interesante es que llevamos entre todo este esfuerzo, además de las horas y de toda la entrega, más unos 43 millones de pesos que se han conseguido y que se están comprometiendo para que desde la parte privada haya una respuesta muy fuerte, ¿no? Hemos tratado esto de hacérselo ver un poco al gobierno y decir, bueno, pues queremos coordinarnos, el gobierno ahorita no está como demasiado abierto, quiere entender más lo que hacemos, ha habido estas denuncias de que, entre comillas, los ricos no ponen nada, y un poco la lectura nuestra es la sociedad está haciendo mucho, pero el gobernador no lo sabe, y tenemos que hacerle ver que no está solo, ¿no? Y un poco entonces, con estos, el gobierno del Estado de Puebla, los principales gobiernos municipales, el arzobispado de Puebla y todo este grupo de gentes, pues lo que queremos hacer es solidariamente tener una respuesta juntos, ¿no? Y es interesante porque estamos viendo esfuerzos similares en otros estados. Vean cómo en Nuevo León en realidad se pusieron de acuerdo muy rápido y sacaron este desplegado conjunto donde el gobierno de Nuevo León le está metiendo. Aquí nos está todavía costando mucho trabajo convencer a nuestro gobernador. Y es muy curioso que en donde hay gobernadores de Morena no se ha podido de alguna manera lanzar esta alianza sociedad y gobierno, y es uno de los temas que, bueno, hay que vivir con ellos, ¿no? Pero también, por ejemplo, Jalisco lanzó toda una iniciativa muy parecida que llamaron Juntos por el Empleo y la Economía de Jalisco, y está firmada pues por todos los agentes de la sociedad, ¿no? Entonces, tal vez el reto en Puebla sea si realmente lograremos convencer al gobierno estatal y a nuestro gobernador de hacer algo juntos. Si no se logra hacer algo juntos, pues la decisión es, pues vámonos con un esfuerzo solamente privado. Ahora, ¿qué está haciendo este cuarto? Ya está generando cosas interesantes. Por ejemplo, este es parte de un estudio que presentó el TEC Salud para Puebla, tratar de explicar los escenarios que se nos vienen. Solo explicar las curvas de arriba, pero en un escenario grave, digamos, lo que nos está diciendo esta curva es que podrían llegar o podrían demandar en la fase crítica terapia intensiva 498 pacientes, ¿no? Y resulta que en este momento la capacidad de camas de cuidados intensivos en Puebla era a lo mejor de 50 o 60 camas, ¿no? Entonces tenías un déficit enorme que había que corregir, ¿no? Por supuesto, si mitigas un poco la curva, esto va a llegar a 380. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Pues se ha hecho un esfuerzo muy fuerte de muchos hospitales, sobre todo los públicos, se han reconvertido a hospitales COVID, y los hospitales privados han hecho un acuerdo con el gobierno, incluso sin costo, de atender a los pacientes no COVID, y han hecho algunas salas muy limitadas de pacientes COVID privados, ¿no? Pero esto habla de que esta coordinación pública y privada pues es necesario para muchas cosas. Y este estudio es muy bueno porque dio muchas luces de cómo anticipar ese tema de la pandemia. Insisto, todavía en Puebla no se ve una saturación de camas. En los reportes que se dieron ayer andamos como en un 25% de ocupación contra un 75% que todavía está disponible, y esperemos que entonces pues esto se pueda controlar, y el haber mitigado la curva en Puebla salvó muchas vidas, ¿no? Otro tipo de cosas que estamos haciendo pues es informar, ¿no? El doctor Sergio Asia pues tenía como
tiene muy claro que el tema del paciente contagiado cuando se queda en casa causa mucha angustia. Entonces dice, con algunas medidas muy básicas de calma, de medir tu oximetría, en fin, te puede ir bastante bien, y lo que tenemos que tratar es que esta gente no se desespere y no vaya a saturar a los hospitales por un tema de nervios, ¿no? Entonces, más bien se trató, incluso les voy a mandar, se lo mando aquí a David, para que lo distribuyan, ¿no? O sea, informar a la gente es fundamental, y eso es parte del esfuerzo que estamos haciendo, ¿no? Y una parte muy importante del esfuerzo de este grupo está en la parte de los alimentos. La verdad, hemos lanzado una campaña extraordinaria con el Banco de Alimentos, estas 150,000 despensas, más lo que hemos aportado todos, han sido más de 30 millones de pesos. O sea, en este esfuerzo de 43 millones cerrados que se ha hecho, la gran parte va para alimentos. Por supuesto, aquí la campaña que hemos hecho en UPAEP, a la que les invito que se sumen, ¿no? Esta cadena de solidaridad. Me decía ayer el rector que ya llevamos unas 1,600 despensas. Las primeras 600, entiendo, fue como para la gente que está alrededor del ecosistema de UPAEP, pero vamos a apoyar a que esto llegue más lejos y pedirles, pues, por supuesto, que se sumen, ¿no? Y bueno, este es el espacio de respuesta público-privada. Ahora, vamos a ver un poco desde el punto de vista de las empresas, qué es lo que yo estoy viendo, ver esta crisis y qué es esto de la nueva normalidad. Esta me gustó mucho porque es de Ernst & Young, no tiene mucha calidad gráfica, estoy tratando de conseguir la original, pero en realidad lo que dice que esta crisis del COVID, la crisis económica que ya se veía fraguando, esta crisis social que ya traemos desde hace tiempo, en que el mundo no está contento, parece ser que esto del liberalismo pues tampoco está respondiendo a las necesidades de la gente, la pobreza, la desigualdad, la delincuencia, las guerras, el terrorismo. Había muchas cosas como caldo de cultivo que el COVID está detonando, ¿no? Y entonces todo el mundo habla de la nueva normalidad, pero nadie entiende qué es. Y me gustó Ernst & Young que le empezó a poner un nombre, ¿no? Hasta antes de todo esto hablamos de globalización, hoy vamos a regresar a muchas cosas local, ¿no? Ya no es tanto hablar de eficiencia, de resiliencia, ya no es consumismo, sino humanismo, de lo físico a lo digital, en fin, todas estas, la mayor conciencia ambiental, el redefinir el rol de las empresas, el renacimiento de la innovación. Yo creo que es una gran oportunidad y nos va a tocar vivir una época increíble, que si nos ponemos las pilas puede ser una gran síntesis de un nuevo modelo de desarrollo, no solo económico, social, de convivencia, de armonía, ¿no? Donde, bueno, hay algunos riesgos también, porque se había venido empujando mucho el tema del liberalismo, de tal manera que la política y el rol del Estado cada vez pesaran menos y se metieran menos. Frases como que, mira, que no nos den nada, pero que nos dejen hacer, han quedado ya rebasadas, porque eventualmente se ve que el rol del Estado es fundamental para conservar el equilibrio y su función fundamental de procurar el bien común. Entonces vamos a tener que entender que el Estado se va a tener que renovar, que va a tener también papeles protagónicos, aguas con cosas como esto, la militarización, que van un poco en ese camino, pero no queremos, por supuesto, llegar a lo que se llama un estado de excepción donde las garantías individuales se pierdan, ¿no? Pero sí hay que renovar un contrato social, o sea, sí va a haber ese sentimiento de que todos somos juntos, esto que Hemingway decía citando al poeta John Donne, ¿no? Que cuando una isla se pierde, pues todo el continente llora y sufre porque todos somos parte de esta misma humanidad, ¿no? Y esto me gusta mucho, ¿no? Y desde el punto de vista, digo, esto ya lo están viviendo ustedes, ¿no? O sea, ahora nos vamos a volver más ahorradores, por ejemplo, ¿no? Vamos a volcarnos más al apoyo comunitario. Yo lo estoy viendo en la fundación, que mucha gente me habla que no esperaba decir voy a donar, ¿no? Por supuesto, todo el tema de educación en línea, el uso en redes, lo que estamos haciendo hoy, pues a lo mejor lo podríamos haber hecho hace muchos años, pero no lo hacíamos porque no había habido estas condiciones. Va a cambiar el mundo del entretenimiento, el mundo del trabajo, el mundo del transporte, la forma en que nos alimentamos, hacemos ejercicio, la salud. O sea, va a haber muchas cosas que son
grandes oportunidades. Por supuesto, muchas empresas van a desaparecer en este fenómeno, que no se va a poder adaptar, pero muchas nuevas van a surgir, ¿no? Y ahora voy a hablar un poco de esto de las empresas, ¿no? Keynes, un gran economista, decía, en el largo plazo estaremos todos muertos, y un poco lo que trataba de decir, y por eso lo parafraseo, es que de lo que se trata es de no morirse en el corto plazo, ¿no? Y entonces lo que tenemos que procurar con nuestros negocios, con nuestras familias, pues que esto se mitigue, que el impacto no nos pegue y nos mate, porque pues necesitamos una actividad económica, necesitamos una forma de vida. Las empresas, y aquí pongo la empresa de las más sencillas, que bueno, por la foto no se ve que sea tan sencilla, que es una tiendita de estas de la esquina, pero en realidad las empresas son bienes comunes, o sea, son bienes que hay que cuidar, y que en el caso de los que tenemos empresa o trabajamos en una empresa, tenemos la obligación de que sobreviva, y tenemos que hacer todo lo posible negociando, hablando, difiriendo pagos para poder sobrevivir y para pivotear, ¿no? Y aquí esto de pivotear me gusta mucho. Hice como esta gráfica, este es lo que se llama como un mapa estratégico, ¿no? Y entonces lo que dije en el eje de las X, apunté, bueno, hay industrias que ya de por sí eran bastante atractivas, y había industrias que estaban ya perdiendo su atractividad, y es este eje de las X, ¿no? Pero por otro lado, quiero ver esta coyuntura del COVID, cómo nos ha ido, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que son los motores de combustión de gasolina en términos generales, era una industria menos atractiva, así como los autos de combustión, y por supuesto que les digo el petróleo, o Krispy Kreme con su contenido de azúcar, ¿no? Como que ya no están tan de moda, ¿no? Pero resulta que esta crisis ha detonado como nunca las entregas a domicilio y la necesidad de motitos Yamaha, ¿no? Y resulta que la gente que está viendo sus películas todos los días o trabajando en casa y un poco deprimida, pues necesita azúcar para su felicidad, y los pedidos de Krispy Kreme a domicilio han subido de manera exponencial en estas semanas, ¿no? Entonces esto es interesante. Empresas como Rappi han aprovechado esta ventaja. Esta Gilead es muy interesante porque traía ya desarrollado un antiviral, el Remdesivir, que recientemente lo aprobaron en la FDA para el tratamiento, y las acciones, mientras todas las acciones de las compañías caían estrepitosamente, empresas como Gilead o como Zoom subían. Esta BBVA es muy interesante porque es una empresa mexicana, poblana, que ya estaba metida en el tema de una tela que se llama tejido no tejido, tejido aplanado, en fin, que se usa para hacer toallitas sanitarias, tapabocas. Entonces, no les cuento la cantidad de pedidos que tiene, está sobrevendido para los próximos 18 meses, ¿no? Y había otras, y ese es el caso de la UPAEP, como toda una universidad. Permítanme que ponga a una universidad que no es una empresa en el sentido for profit, ¿no? Pero sí es una empresa en el sentido que somos una comunidad de personas que buscamos un fin común. Entonces, la UPAEP como tal, pues sí sufrió, ¿no? Porque pues tienes que cerrar todas las aulas, tienes que mandar a la gente a sus casas, a tus alumnos, a hacer inversiones. Muy probablemente muchas familias hayan perdido su empleo, le dejen de pagar a la universidad la colegiatura. Obviamente están todos los planes que hemos lanzado de renegociación, pero lo interesante pues es cómo pivoteo, o sea, porque la educación siempre va a ser atractiva, como por supuesto Tesla con los eléctricos, ¿no? Workosphere es un espacio coworking que también era. Este es Parquimóvil, con la que pagamos nuestro estacionamiento. Bueno, a Parquimóvil se le ha caído 90% su negocio, porque pues nadie está moviendo ni saliendo del coche, ¿no? Entonces, ¿cómo pivotear? Entonces, un buen ejemplo es la transición que hicimos en la UPAEP, y prepas incluido, hacia lo que ya desde hace muchos años veníamos trabajando. A mí me tocó mucho diseñar un plan que le llamamos de 300 a 3000 para UPAEP Online. Cuando lo tomé teníamos 300 alumnos, y la idea era llegar a 3000 muy rápido. Bueno, ya íbamos en 1500, por decir algo. Pues esto nos va a lanzar a una estrategia online. Veníamos discutiendo desde hace muchos años el rediseño curricular en licenciatura, que tenía que tener mucho más contenido no escolarizado, que tenía que ser más flexible, que teníamos que permitir, sobre todo en los últimos años,
mucho el que el alumno llevara su propio proceso educativo y no hacerlo tan conductista, pero siempre había la duda si eso sacrificaría la calidad del aprendizaje. Bueno, pues hoy con todo esto que nos ha obligado, nos estamos demostrando nosotros mismos que somos capaces de llevar nuestros cursos de una manera dinámica y garantizar el aprendizaje. Y estas son de las cosas que cuando hablamos de la nueva normalidad, la UPAEP no va a ser así para siempre, porque ya nos dimos cuenta que teniendo, digamos, ahorita 17,000 alumnos desde sus casas, la UPAEP puede seguir impartiendo educación de calidad, liderazgo transformador y puede hacer muchas cosas, ¿no? Por supuesto que eso nunca quita el que nos veamos, que convivamos, que vayamos y salgamos juntos, y esto hay que seguirlo haciendo, pero yo creo que esto es un gran aprendizaje y es parte de la nueva normalidad. Y entonces todos los negocios van a cambiar, ¿no? La señora que hace las chalupitas y todo eso, bueno, va a tener que aprender a vivir en esta nueva normalidad e innovar. Y me gusta mucho esta de Uber Eats a caballo, ¿no? Hay cosas que pensaríamos que eran imposibles. Bueno, hoy hay que pensar que muchas cosas que eran imposibles a lo mejor terminan volviéndose posibles. Y esto es parte de esta idea de lo normal, ¿no? Y bueno, finalizo con esta idea de liderazgo y, por supuesto, el liderazgo transformador. La verdad es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque al final estamos hablando de personas. O sea, yo creo que es una muy buena oportunidad de regresar al ser humano, de darle sentido a lo que hacemos, de entender que tenemos que ser mucho más centrados en la persona. Me gustan estas imágenes, las tomé de un fotógrafo Arau, que busco en Twitter, es muy bueno, de gente que se le está rifando, el paramédico, el médico, el que barre, atiende los hospitales, el bombero que tiene que estar, o el policía atendiendo estas cosas. El frente de batalla está cañón, y me parece que esta reacción que ha habido, no demasiado expandida en México, pero de rechazo a la chica que va vestida de enfermera al súper o en su edificio, que le pongan letreros de que no te queremos aquí, me parece algo que primero, por supuesto, es una falta de caridad, pero es totalmente irracional, porque son ellos los que nos están verdaderamente salvando, ¿no? Y entonces entender que esta pandemia va a profundizar mucho las desigualdades, ¿no? En países como los europeos, sobre todo, hombre, era muy bonito que, a pesar de que estabas encerrado en un departamento a lo mejor de 100 metros cuadrados, cosa que en México todavía tenemos opción de mayor espacio, pero bueno, tenías la subvención del Estado, tenías el paro, el cheque del paro, podías salir a cantar, a tocar el violín, a aplaudir, y no pasaba nada. Pero en países como México, si la gente, y esto es como el 60% de la gente, tiene un empleo que es informal, es decir, no tiene todos los beneficios y seguridad social que tienen estos, y es gente que se le está rifando, y entonces es esa gente la que se está contagiando, y esta es la gente que se está muriendo, ¿no? A pesar de que vamos en un momento, como hubo este fenómeno de los que viajaron a ver y regresaron, que dijo solidaridad a los ricos, la verdad, y hay un chorro de estudios ahí que están demostrando que verdaderamente esto le va a pegar más a la gente más vulnerable, y estos siempre son los de abajo, ¿no? Y esto lo que va a hacer es exacerbar las desigualdades y va a aumentar el encono social, que eso también puede ser peligroso desde el lado de la seguridad, pero que también tendrá sus repercusiones políticas, ¿no? Y esta es una muy buena imagen también. Los que tenemos coche, pues es muy fácil, te quedas en tu casa, lo estacionas y no sales, ¿no? Pero la gente que tiene que ir a comer, y esta foto es del Metro Pantitlán hace 2 semanas, ¿no? ¿Qué le podemos pedir a esta gente? ¿Ustedes creen que ese tapabocas los va a sacar adelante? No, bueno, pues es gente que si no sale a rifársela no va a comer. ¿Cómo los estamos protegiendo? Y esa es la gran pregunta. Entonces yo creo que en esta nueva normalidad, este liderazgo tiene que entender que tenemos que transformar con mucha obligación todo eso que no funciona, ¿no? O sea, esta fotografía es tremenda porque es un indigente que cree que está protegido con esa máscara cuando él está vulnerable por todos lados, ¿no? Y estas cosas no podemos volverlas a ver en el mundo ni volverlas a ver en México. Yo también creo que no es nada más el desearlo y esto va a cambiar. Hay que hacer muchas cosas, pero hay que cambiar a un modelo que vuelva nuevamente a la persona, ¿no?
Y la nueva normalidad tendrá que ver con esto, también respetar la creación, respetar el medio ambiente, tratar de ser mucho más conectados a nuestra propia naturaleza humana, pero también a todo lo que nos rodea, para no ser agentes disruptores en el sentido de romper un orden natural. Y entonces me gustó mucho Obama cuando sale a apoyar a Biden, hace una muy buena reflexión de que se ve muy claro en la evolución de los países con respecto al COVID cómo el buen liderazgo importa. Obviamente tenía una agenda política, le estaba tirando a Trump, pero es cierto que donde los líderes, como en Canadá, como en algunos países asiáticos, como algunos países europeos, nórdicos, no Suecia, pero sí Dinamarca, sí Noruega, los líderes respondieron con mucha efectividad, coordinados con la sociedad, se pudo mitigar y muchas muertes se pudieron evitar, ¿no? Y entonces esta idea de diseñar y construir un futuro distinto, pues si no se hace con un propósito y con un compromiso, no va a jalar, ¿no? Y luego, bueno, estos eran como algunos tips que yo les daba a los empresarios, o sea, pero también aplica para todos los líderes. Cuando una situación está así, y yo creo que nuestro rector, el propio Carlos, el equipo directivo de UPAEP, pues lo ha hecho bien, o sea, hemos comunicado abiertamente, se han compartido las preocupaciones, es el mejor momento, aunque a veces nos gusta ser obstinados con nuestras ideas, de escuchar y tomar en cuenta las ideas de nuestra gente, de abrirnos a todas las opciones, aún a las más descabelladas. Y algo muy importante, como nos toca lidiar a esto y tenemos mucho liderazgo, es muy importante que la gente no nos vea desesperado o frustrada. Tenemos que ser los primeros optimistas de que eventualmente algo bueno va a salir de todo esto y que vamos a ver esto con esta visión de que lo que viene conviene y construir algo. Obviamente, los que somos creyentes, pues sabemos que está en la mano de la providencia, pero cosas que no hagamos nosotros, nadie las va a hacer por nosotros, ¿no? Y para terminar, me gusta esta, ¿no? Este andamio ahí en el Ángel de la Independencia, un poquito para decir, no podemos, pues decir que todo esto va a salir mal, no podemos decir que estamos predestinados a que esto sea un desastre, no creo en el determinismo, o sea, lo que creo es que el futuro lo tenemos que construir entre todos. México está en construcción, el mundo está en construcción, nuestras vidas están en construcción, y con esta visión de que al final terminas siendo y haciendo lo que vas decidiendo, yo creo que en esta nueva normalidad, como valorar más nuestra libertad de acción y nuestra capacidad para transformar y para aportar el bien común, es fundamental. Y verlo con esperanza, porque en realidad todo lo que hagamos cada uno de nosotros, pues creo yo, o sea, por lo menos es mi visión, va a ser la diferencia. Bueno, pues ahí estoy, me tardé un poquito más de lo que yo quisiera, pero hacemos unos 10 minutos, David, de preguntas, no sé si quieras por el chat o qué Sí, prefieres. muchas gracias, Herberto. La verdad es que bastante enriquecedora tu ponencia. Vamos a dar 10 minutos para preguntas que las pueden ir poniendo por el chat, por favor. Entonces, pues esperamos a algunas preguntas. Y si no, yo aquí tengo también ya algunas preguntas preparadas que los chicos estuvieron haciendo llegar desde el registro en las conferencias. Pues si quieres vamos viendo algunas de estas y a ver, lánzalas. Y aquí estoy atento, ya lo tengo aquí abierto. Muy bien, bueno, una de las preguntas que también hicieron, o la primera que me parece bastante importante, muchos tenían como la idea de a qué se refiere lo que es el tercer sector, o sea, qué involucra, qué implica y básicamente cuál es la dedicación de estos órganos intermedios. Sí. Bueno, el tercer sector habla mucho como de este sector social, es decir, todo lo que no es gobierno y todo lo que no son empresas, ¿no? Pero que trabaja por algún bien de la sociedad y normalmente con el ánimo non for profit, ¿no? Yo creo que esta parte de lo de profit, no for profit, en esa nueva normalidad,
se va a terminar diluyendo, porque vas a ver empresas que en teoría deberían de estar maximizando el rendimiento para sus accionistas, pero de repente van a hacer cosas sociales con propósito de manera muy interesante, ¿no? Entonces, esto es muy relevante. Yo creo que el sector que hagas tú, el tercer sector, no sé si me gusta, pero esa frase, pero esto de hablar de cuerpos intermedios habla, digamos, de la capacidad de una sociedad de tener un tejido y de tener una vertebración. Estos cuerpos intermedios al final son nodos de un gran tejido. Creo que hoy con todo el tema de la tecnología entendemos mucho más esta visión de redes y creo que entre más sólida, más flexible también, más resiliente sea esta red, un país tiene futuro, ¿no? A mí me parece que hay cosas que, hijo, a veces me preocupan mucho de lo que pasa en México, sobre todo la clase política, pero de repente cosas como lo que pasó ayer con la Suprema Corte de echar para atrás todo este asunto de la ley Bonilla, y mucho fue por presión de estos organismos de la sociedad, creo, porque incluso el gobernador después acusa a la Coparmex y dice, fue por culpa de la Coparmex que no me pude yo reelegir, ¿no? O empujar esta ley. En realidad lo que yo pienso es que la sociedad civil organizada tiene un rol fundamental en una democracia y no se diga también en la economía, y por eso tenemos que ir más allá. Por eso una crisis como el COVID no se la podemos dejar solo al gobierno, porque es tan importante una crisis de estas que no se deja todo solo a los políticos. Entonces, hay simplemente decirles que el rol fundamental de los organismos de la sociedad es precisamente vertebrar. Y vertebrar quiere decir dar fuerza, dar estructura, dar solidez, dar estabilidad y hasta cierta serenidad en un país que no puede estar a los vaivenes, por ejemplo, de los políticos en turno, ¿no? Muchísimas gracias. Otra pregunta que me parece que resume la mayoría de las preguntas es, ¿qué crees que sea lo que determine que una empresa pueda sobrevivir después de la pandemia? Bueno, yo creo que lo primero es que las semanas que faltan, tienes que ver de dónde consigues flujo. Primero, para que no se te vengan encima, y para eso tienes que negociar con proveedores, acreedores. Por ejemplo, si eres un local o alguien que renta un local, ya deberías de haber negociado la renta con tu arrendatario, por lo menos que estos 2 meses o no te los cobre a la mitad o 3 meses. Muchos bancos incluso están proponiendo esquemas de reestructura de que no pagues nada de tu deuda 4 meses. Y creo que lo primero es que tienes que cuidar, sobrevivir, y eso tiene que ver con el flujo de efectivo. No dejes ir el talento, o sea, si tienes gente que está contigo mucho tiempo, negocia también con ellos. A lo mejor en algunas de las empresas en las que participo estamos a mitad de sueldo, ¿no? Lo bueno es que también estamos gastando la mitad porque no estamos saliendo y no estamos haciendo muchas cosas, pero estamos a mitad de sueldo, sobre todo en los rangos de ingresos altos, y a lo mejor en las gentes de ingresos más bajos no le pides un esfuerzo de ese tamaño. A alguien que gana salario mínimo no le puedes pedir un recorte del 50% de sueldo, ni siquiera del 1%. Normalmente lo que hay que tratar de hacer es conservar los empleos de todos los niveles, cuidando que los de salarios más bajos reciban totalmente su ingreso y que sean el esfuerzo de los más altos de manera subsidiaria los que empujen esto, ¿no? Y la otra es este análisis estratégico, es decir, bueno, esta nueva normalidad, esta crisis del COVID, ¿ha impactado de manera estructural mi forma de hacer negocios o es solo de tema temporal, ¿no? Y esas son como las reflexiones que tú tienes que hacer. Por ejemplo, en el caso del parque móvil, empresa en la que participo, pues sí nos impacta de manera estructural porque tal vez en la nueva normalidad, este tema de la movilidad en coches y todo, verdaderamente la gente se dé cuenta que no necesita tanto el coche para salir. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues pivotear estratégicamente. Resulta que una línea de negocio que tiene esta empresa Parque Móvil es el control de accesos sin contacto, es decir, con la lectura de un QR y tu celular, tú puedes entrar a un edificio, puedes entrar a las oficinas, a tu casa, a los estacionamientos sin tocar nada, ¿no? Y entonces esta idea de la tecnología touchless es algo que queremos aprovechar y que queremos montarnos para eventualmente pivotear estratégicamente, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver con en el corto plazo sobrevivir
y en el mediano y largo plazo realmente reflexionar si yo tengo que pivotear. Déjame contestarle aquí a Jonathan Redondo, dice, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar a reactivar la economía? ¿Qué sectores son los que sería prioritario apoyar? Por ejemplo, uno que veo yo que está sufriendo muchísimo es el sector restaurantero. Entonces, si pueden y tienen la posibilidad de apoyar, pidan a domicilio, ¿no? Porque estas cocinas que nos atendían y estos restaurantes, muchos han pivoteado de manera inteligente a hacer sus cocinas ocultas y con los sistemas de entrega a domicilio creo que se están echando a andar de manera interesante. Entonces, hay algunos restaurantes que sacaron programas de, bueno, mira, tú sígueme comprando y yo te guardo como los bonos para que cuando regresemos a la normalidad, pues eventualmente puedas venir a comer con un descuento, ¿no? Esos son como los negocios más inmediatos, donde hay como mucha gente involucrada, hay que ver cómo los apoyamos. Si algún día tienes que salir y hay alguien pidiendo dinero en la esquina, aunque no quieras que te lave el cristal, pues hay que apoyar. Pero fundamentalmente los que generan como mucho empleo, ¿no? Ahora, ya desde un punto de vista estratégico de Puebla y demás, acá tenemos como mucha presión, por ejemplo, con todo el tema automotriz, ¿no? Porque las cadenas de suministro, lo que se llama la supply chain del ámbito automotriz, están conectadas en todo el mundo. Entonces, si arranca Alemania, pero no arranca México, no arranca Estados Unidos, o si arranca en Alemania, pensando en la Volkswagen, Estados Unidos y no México, resulta que México produce, fabrica piezas y procesos clave que necesitan las otras industrias. Entonces, yo creo que sí se tiene que pensar por cada industria, por cada cadena de suministro, cómo hacer un arranque coordinado, cuidando, por supuesto, en primer lugar, la seguridad de las personas. Y aquí ya hay cosas muy interesantes, van a venir muchas aplicaciones de tracing, es decir, que tú vas a tener que ir reportando cómo estás, cómo te sientes, sacarte la prueba de anticuerpos, para poder regresar al trabajo y eventualmente al trabajo tomar todas las medidas de distanciamiento, de tapabocas, de control de temperatura, etcétera, etcétera, para que podamos regresar todos a trabajar con seguridad. Yo creo que ningún regreso económico, por mucho que estemos desesperados, vale la pena si esto va a costar otras miles de vidas, ¿no? Yo creo que axiológicamente la vida de las personas es primero y tenemos que hacer el esfuerzo de que en esta crisis mueran las menos personas posibles, ¿ah? Ian Paul López dice, ¿qué podemos hacer para apoyar al gobierno y a las instituciones civiles para hacer frente a la pandemia? Pues yo creo que está mejor ahorita hacer desde las instituciones civiles al gobierno, pues yo creo que son épocas como no de ser antigobierno en el sentido de que, bueno, nos pusieron no circula y en vez de no acatarlo nos ponemos rebeldes, salimos, creamos un problema. Creo que vale la pena ahorita acatar estas medidas en el tema de la movilidad y yo creo que un poco, yo tengo mis dudas todavía si Gatell, que dirige todo el tema de la pandemia, pues está acertando o no. Tal vez esta semana me dé claridad, pero yo pienso, ojalá le acierte. Es decir, imagínense la presión que tiene este cuate, ciertamente es medio sangrón, por no decir otra cosa, pero confiar un poco en que esos datos son, sí cuestionar, pero siempre con base científica, siempre con argumentos, bajarle un poco al tema pasional, esta división social de chairos, fifís, pobres, ricos, guapos, feos, yo creo que eso puede ayudar mucho al gobierno a no alentar el encono y el gobierno tiene que poner su parte. Pero yo creo que sí, que digamos, pensando en alumnos UPAEP de prepas, pues, no sé, acérquense al Banco de Alimentos, acérquense a esta campaña que la UPAEP ha lanzado de despensas, acérquense si tienen hermanos que son médicos, que están ahorita en su residencia, su servicio social, traten de apoyarlos, cuídenlos, vayan por ellos, tomen las medidas de seguridad en casa para que la ropa y todos los cuidados para no provocar infecciones, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas como que podemos hacer en esta red de solidaridad, de ayudarnos todos y de trabajar más como sociedad y de cuidarnos uno a otro de manera muy especial. Creo que eso
es lo principal, ¿no? Sigo con otra, ¿o quieres lanzar? Acá hay una, déjame estar en Natalia. Claro, claro que sí. Bueno, ya tenemos que terminarlo. Natalia, termino con esto, ¿no? ¿Cómo es el escenario para las empresas autónomas y pymes? ¿Les afecta más o de manera, o de qué manera esta manera? Sí, definitivamente las pymes son las que más sufren. Hay un estudio por ahí que hizo, no sé si Morgan Stanley, todo en Estados Unidos, y preguntaba, bueno, si tú te quedas en ingresos, ¿cuántos días más pudieras seguir operando, pagando nómina y todo? Resulta que las micros, pequeñas empresas como los restaurantes, eso, no sobreviven más de 15 días y se tienen que morir. Y por ahí había toda esta presión, la hizo Coparmex, la hizo otros organismos de que hubiera unos programas para salvar a los empleos, salvando a las empresas. Lo que pasa es que López Obrador no ha querido todo esto, lanzó un programa a través del Seguro Social de darnos 25,000 pesos. Bueno, yo no lo he cobrado por supuesto ni lo voy a hacer, pero sí van a ser las micros y pequeñas empresas las que más sufran, ¿no? Muchas van a desaparecer, pero bueno, la ventaja de la micro y pequeña empresa es que muchas desaparecen, pero luego si las cosas empiezan a estar mejor, muchas podrán volver a aparecer o aparecer nuevas, y lo importante aquí pues sí es que cuidemos el empleo, que cuidemos el patrimonio y la estabilidad de todas nuestras familias. Los que dependemos de las micros y pequeñas empresas, sabemos que a veces no hay luego esa posibilidad de pivotear estratégicamente en los términos que lo estoy planteando, pero algo hay que hacer para encontrar una mejor manera de hacer las cosas, ¿no? Bueno, David, no sé, creo que ya se fue el tiempo, ¿no? Sí, pues muchas gracias, Herberto. Me gustaría darle la palabra a Juan Pablo, a nuestro director de la Prepa Angelópolis, pues para agradecerte y también para darle un mensaje a los chavos. Claro, gracias Juan Pablo, gracias Carlos, gracias David. Hola Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? La verdad es que agradezco mucho el tiempo que le dedicas, mi estimado Beto, a acompañarnos con temas que son verdaderamente apasionantes. Yo coincido contigo y creo que no son épocas para ser ajenos a los demás, ¿no? Si antes no era legítimo, hoy menos. Tenemos que estar con esa óptica de cómo podemos desde nuestro comportamiento cotidiano empezar a incentivar justamente que como comunidad, como población, como sociedad crezcamos, ¿no? La verdad es que estamos en tiempos difíciles, vienen tiempos todavía difíciles, y creo que entre más podamos generar esa cadena que es esa solidaridad, mucho mejor, ¿no? La verdad es que creo que cada familia, cada chavo tiene, pues, manos y tiene un corazón y tiene una energía para poder cambiar realidades, ¿no? Hay quienes tienen más posibilidad que otras, pero todos podemos cambiar algo. Y es algo súper valioso para compartir el día de hoy. En verdad te agradezco mucho el tiempo, sobre todo porque nos permites también no olvidar lo importante que son las personas, ¿no? Y sabernos que tenemos algo que aportar. No importa desde mis talentos, desde mi realidad, desde lo que tengo, todos tenemos algo que dar a los demás, ¿no? Puede ser tiempo, puede ser, hay gente que puede donar algo, hay gente que puede dar tiempo, hay gente que puede dar consejos, hay gente que puede escuchar a las personas. Vaya, cada quien de diferente manera, ¿no? Pero todos tenemos algo que dar a los demás, ¿no? Y es súper importante eso. Muchas gracias, mi estimado, en serio, por el tiempo que nos compartiste hoy. Pues muy bien, muchas gracias a todos y recuerden, quédense en casa, cuídense primero ustedes porque los necesitamos vivos para transformar este México. Bueno, pues muchísimas gracias, Herberto. De nuevo, siempre muy enriquecedor el poder escucharte y compartir todo este panorama que viene para las empresas y también todo lo que está haciendo el sector de la sociedad civil, pues para poder apoyar a la población en general. Muchísimas gracias y pues gracias por todo. Gracias, David. Un abrazo a todos. Un abrazo, hasta luego. Gracias.